Buenos días, mis queridos educandos. Buenos días, querido profesor. Bienvenidos al maravilloso mundo de la física mecánica. En esta oportunidad vamos a trabajar en movimiento circular uniformemente acelerado. ¿Listo? Lo principal, o lo primero que usted tiene que tener presente es que vamos a aplicar las mismas ecuaciones del movimiento uniformemente acelerado, sino que las vamos a acomodar al movimiento circular uniformemente acelerado. Por ejemplo, recordemos que del movimiento uniformemente acelerado aprendimos que la velocidad final era igual a la velocidad inicial, más o menos aceleración por tiempo. Que de aquí despegamos la aceleración, que era igual a la velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. ¿Listo? De hecho, esta fue donde partimos, esta fue la ecuación donde partimos de la definición de aceleración. Entonces, si la aceleración lineal es igual al cambio de la velocidad lineal con respecto al tiempo, entonces aquí en el movimiento circular uniformemente acelerado, vamos a hablar de una aceleración angular. La vamos a representar con la letra alfa. ¿Listo? Y de la misma forma va a ser igual al cambio de las velocidades, pero en este caso van a ser las velocidades angulares. Entonces va a ser igual a la velocidad angular final menos la velocidad angular inicial sobre el tiempo. De hecho, de aquí obtenemos la misma ecuación que es relacionada, acércate, que se relaciona con este. Entonces, si en el movimiento uniformemente acelerado la velocidad final era igual a la velocidad inicial más o menos aceleración por tiempo, acá en el movimiento uniformemente acelerado, movimiento circular uniformemente acelerado, la velocidad final angular va a ser igual a la velocidad inicial angular más o menos la aceleración angular por el tiempo. Recuerden que es más cuando el movimiento es acelerado y que es menos cuando el movimiento es desacelerado. De la misma forma, entonces recordemos la ecuación de distancia. La ecuación de distancia era velocidad inicial más o menos un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Entonces acá no se van a barrer metros, sino que se van a barrer un ángulo en radianes. Entonces θ va a ser igual a la velocidad inicial angular por el tiempo más o menos un medio de la aceleración angular por el tiempo al cuadrado. Recuerden que más es cuando es acelerado, menos si es desacelerado. Y de la misma forma, en la ecuación 3, como velocidad final en el movimiento uniformemente acelerado al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más o menos dos aceleraciones por distancia, acá en nuestro movimiento circular uniformemente acelerado, omega final o la velocidad final al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial, estamos hablando de velocidades angulares, vuelve y juega. La velocidad angular final al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial angular al cuadrado, más o menos dos aceleraciones por θ. ¿Listo? Recuerden que alfa, θ es el ángulo. Y que es más cuando es acelerado y que es menos cuando es desacelerado. Entonces ahora me van a presentar una situación real. Por ejemplo, vamos a suponer, por ejemplo, que sea una sierra. ¿Sí? En una carpintería puede ser. Entonces, parte de cero. Parte de cero. ¿Listo? Prendes el motor. Entonces, en ese momento, el motor sufre un movimiento circular uniformemente acelerado. O sea que en esta parte, movimiento circular uniformemente acelerado. Después, cuando adquiere su velocidad de trabajo, trabaja durante cierto tiempo con movimiento circular uniforme. O sea que aquí no hay aceleraciones. A lo último, después de haber hecho el trabajo, apaga el motor empieza a desacelerarse hasta que se detiene. ¿Listo? Este es un movimiento también circular uniformemente desacelerado. Entonces no es acelerado, sino desacelerado. Muy bien, ahora me preguntan, bueno, ¿cuántas vueltas dio en total ese motor? ¿Listo? Este tipo de situaciones se utiliza para determinar el mantenimiento, sobre todo de motores. ¿Listo? Entonces usted necesita calcular cuántas revoluciones ha el motor y dependiendo del número determinado de revoluciones usted realiza mantenimiento. Entonces, por eso es importante conocer cuántas vueltas da el motor, en este caso la sierra. Entonces, lo primero, debemos manejar todas las unidades coherentemente. Entonces, estas RPM las debemos convertir a radianes por segundo. Entonces, vamos a tomar estas 2800 RPM. Recuerda que RPM es revoluciones por minuto. Entonces, la vamos a convertir a radianes por segundo. Entonces, por la primera equivalencia, por una rayita. Como revoluciones está en el numerador, lo coloco en el denominador. Y en el numerador pongo a lo que lo quiero convertir. A lo que lo quiero convertir en radianes. Escribo la equivalencia. Una revolución son 2 pi radianes. Se cancelan revoluciones con revoluciones y ahí me queda ya en radianes. Ahora convertamos minutos. Como está en el denominador, lo pongo en el numerador para que se cancele.
y en el denominador pongo a lo que se quiere convertir. En este caso son segundos y escribo la equivalencia. 1 minuto son 60 segundos. Se cancela minutos con minutos y ya me da en radianes por segundo. Pero yo tengo un valor en función de pi de 280 tercios de pi. Como lo había dicho, radianes por segundo. Muy bien, ya tenemos nuestra velocidad angular. Entonces ahora vamos a dividir el movimiento en 3 fases. Fase 1, fase 2, fase 3. En la fase 1 es movimiento circular uniformemente acelerado. Quiere decir que va a haber una aceleración. Entonces lo primero que yo voy a encontrar es la aceleración. La voy a determinar como aceleración en fase 1. Entonces, la aceleración angular en la fase 1 va a ser igual a la velocidad final, que fue angular, que fue la que acabamos de encontrar, de 280 tercios de pi, menos la velocidad inicial, que es de 0. Analiza aquí que gráficamente se puede ver que parte de 0 y aquí adquiere la velocidad que habíamos o que estamos hablando. Muy bien, aquí está velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo. De la gráfica se extrae, ojo, que incluso no acabamos de marcar el 6. Miren que la gráfica me está estableciendo que va de 2 en 2. Entonces usted debe aprender a leer la gráfica. 2, 4, 6. Si no tuviera números, realmente, si no estuviera marcada, a usted le tocaría contar en la gráfica cuánto avanza, cuánto disminuye cualquier dato. Muy bien, aquí se analiza que es 2, 4, 6. Quiere decir que el tiempo de la primera fase es de 6 segundos. Pero yo tengo un valor del alfa, pues de la aceleración angular, de 280 18avos de pi radianes por segundo cuadrado. Si lo simplificamos sacando mitad del numerador y del denominador, obtenemos una aceleración de 140 novenos de pi radianes por segundo cuadrado. Una vez que obtuvimos ya la aceleración, podemos encontrar el ángulo. El ángulo es igual, o teta es igual, omega inicial por tiempo, más, porque el movimiento es acelerado, 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esta es la aceleración que acabamos de encontrar. Entonces reemplacemos. ¿Me quedaría? Veamos de la gráfica se obtiene, o ya sabemos pues que el omega inicial, la velocidad inicial, como parte del reposo es 0. ¿Listo? Entonces aquí me quedaría 0. Y aquí me quedaría 1/2 de la aceleración que me dio 140 novenos de pi por el tiempo al cuadrado, que es 6 al cuadrado, como lo pueden observar. Pero yo obtengo un valor de teta en la primera fase de 280 pi radianes. Ahora, ese es el ángulo, pero yo quiero saber las revoluciones. Entonces simplemente vamos a convertir esos radianes a revoluciones. ¿Cómo? Multiplico por un factor, pues una rayita, como radianes está en el numerador, lo pongo en el denominador para que se cancele. Y en el numerador nuevamente pongo a lo que lo quiero convertir, que en este caso son revoluciones. Escribo la equivalencia. Una revolución son 2 pi radianes. Y se cancelan pi con pi y radianes con radianes y me dan en revoluciones, obteniendo un valor de 140 revoluciones en la fase 1. Ahora vamos para la fase 2. Observen que en la fase 2 la velocidad se va a mantener constante, quiere decir que es movimiento circular uniforme. La única ecuación es esta, teta sobre tiempo. Despedimos el teta de ahí como omega multiplicado por el tiempo, o sea, la velocidad angular multiplicada por el tiempo. Entonces aquí, la velocidad angular es la misma que encontramos de 280 tercios de pi radianes por segundo, como lo pueden observar. Y el tiempo sale de la gráfica. Analice que va del tiempo 6 hasta el 20, pues si seguimos contando, le dirá 6, 8, 10, 12, 14, perdón, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Iría desde el 6 hasta el 20. El intervalo sería de 14 segundos. Entonces, pero yo tengo un valor de 3920 tercios de pi radianes. Nuevamente convertimos estos radianes en revoluciones. El mismo número, 3920 tercios de pi radianes por una rayita. Como radianes está en el numerador, lo pongo en el denominador para que se cancele. En el numerador lo pongo revoluciones y escribo la equivalencia, que es 2 pi radianes igual a una revolución. Se cancela pi con pi y radianes con radianes y me quedan revoluciones. Pero yo tengo un valor de 653,3 revoluciones. O en otras palabras, 653 y 1/3 de vuelta. Acá, esos serían los de la fase 2. Ahora en la fase 3. En la fase 3 vuelvo a encontrar un movimiento, pero en este caso desacelerado. Entonces, movimiento circular uniformemente desacelerado. Entonces, lo primero que vamos a encontrar es esa aceleración que nos tiene que dar negativa. Entonces, lo primero que yo hallo es alfa 3, aceleración angular en 3, igual a la velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo. La velocidad final, analicen que va a llegar hasta 0. Y la velocidad inicial, la misma con la que trabajamos acá. O sea que sería igual a 0 menos 280 tercios de pi sobre el tiempo.
Analicen el tiempo acá que va de 20, 22, 24, 26, 28. Entonces va de 20 a 28. El tiempo en esta fase es de 8 segundos. Entonces opero y me da una aceleración de menos 35 tercios de pi radianes por segundo cuadrado, como lo esperábamos, nos dio negativo. Entonces ahora podemos encontrar teta, el ángulo. ¿Con cuál es la función? Omega inicial por tiempo menos un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Observen que el menos aquí ya lo estamos incluyendo. No tiene que volverlo a poner porque ya nos dimos cuenta, pues, ya demostramos que es negativo. Muy bien, entonces ahora teta lo podemos encontrar con la relación. Recuerden que aquí la velocidad, cuando la aceleración ya es negativa, es omega inicial por el tiempo menos un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Entonces, este omega inicial es el que parte de acá, sería este que nos dio de 280 tercios de pi. ¿Listo? Como lo pueden observar. Por el tiempo que lo analizamos que va de 20 a 28, entonces que es de 8 segundos. Menos un medio de alfa que nos acaba de dar de 35 tercios de pi, como lo pueden observar, por el tiempo al cuadrado que es 8 al cuadrado. Opero y obtengo un valor de teta de 120 tercios de pi radianes. Convertámoslo de una vez a revoluciones, entonces multiplico por el factor de conversión. ¿Cuál es? De radianes en el denominador, revoluciones en el numerador. Y 2pi son una revolución. Se cancela pi con pi y radianes con radianes y me quedan revoluciones. Opero y obtengo un valor de teta 3, pues en la fase 3, de 1120 sextos de revoluciones. Ahora me piden que determine el número de vueltas en total. Entonces tengo que sumar las tres fases. En la primera fase fueron 140 revoluciones. En la segunda fase fueron 653,3, como lo pueden observar. Ese 3 lo interpreto como un tercio de vuelta. Y en la segunda fase, que me dio estos 1120 sextos, es lo mismo que tener 186,666, o sea, 186 2/3. Sumo todo y obtengo un valor de 980 revoluciones. ¿Me dicen entender, mis queridos educandos? Sí, mi querido profesor.